Damos la bienvenida, gracias por estar conectados una vez más hoy miércoles, como de costumbre, el culto que lo tenemos a las 8, así que vamos una vez más a ir a la palabra del Señor, así que espero que usted tenga su Biblia a mano para que podamos juntos leer y usted pueda comprobar lo que dice la palabra del Señor. Así como en esta noche yo quiero hablar acerca de ser hijos de luz, así que no se pierda, no deje que nada le distraiga, intente mantenerse atento a lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Una vez más, saludo a todos y les doy gracias por estar siempre pendientes de cada uno de los mensajes, así que y también por estar compartiendo cada uno de ellos. Abra su Biblia, Efesios capítulo 5, versículo 1 al 10, pero antes vamos a alabar al Señor con un coro. Simplemente agradecer a todos aquellos que han hecho un comentario cada vez que han escuchado el mensaje. No podemos a veces contestar a todos al momento, pero siempre estamos agradecidos por cada uno de aquellos que hacen un comentario y nos anima a poder seguir predicando el Evangelio. Así que nosotros le animamos a usted también a anunciar el Evangelio, en este caso compartiendo cada vídeo, y pues por supuesto cuando terminemos todo el tema del coronavirus, pues también salir y hablar a las calles acerca de que Cristo ha resucitado de los muertos. Vamos a adorarle con esta canción que dice: este es mi deseo, yo quiero honrarte a ti, Señor. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoraré, con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoraré, con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón,
en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Te alabamos, Señor, bendecimos tu santo nombre, Dios, en esta noche una vez más, Padre. Queremos agradecerte, Dios, por todo lo que has hecho en nuestra vida y aún por lo que vas a hacer en cada uno de nosotros, Dios. Te agradezco por cada uno de aquellos, Dios, que están pendientes, Padre, de tu palabra, que seas tú llenando sus vidas de ti, tu Santo Espíritu, Dios, siendo derramado sobre cada uno de ellos, Padre, y aún sobre aquellos, Padre, que no te conocen, Padre, convicción pueda venir a sus corazones, Padre, para que ellos también puedan conocerte, puedan entregar sus vidas a ti, Dios. Te entrego ese tiempo en tus manos, seas tú hablando a través de mi boca, seas tú moviéndote, Dios, en cada hijo tuyo, Padre, que podamos ser hijos de luz, Señor, desde hoy en adelante, Padre. La gloria y la honra es para ti y aún clamamos por todos aquellos, Señor, que están pasando por un tiempo difícil, Dios, de necesidad, aún de enfermedad, Padre, y aún por los familiares, Dios, de cada uno de nosotros, Padre, que aún no te conocen, Dios, que puedas tocar sus vidas para que ellos también puedan un día conocerte, Dios. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quizás habrá podido notar en esta tarde ha estado acompañándonos también nuestra hija Natalie, que ella también quería alabar al Señor, así que seguramente lo ha podido escuchar a ella alabando al Señor, aunque no pronuncia todavía palabras, pero ella ya entiende lo que es el poder alabar al Señor. Pero bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, Efesios capítulo 5, versículo 1 al 10. Como le dije hace un principio, quiero hablar acerca de hijos de luz, porque es algo del cual nosotros tenemos que entender, que debemos andar como hijos de luz. Así que vamos a leer nuestro texto. Y dice así la palabra del Señor, Efesios capítulo 5, versículo 1 al 10. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Vivimos en un tiempo en el que muchos cristianos están mezclados con las cosas del mundo, mezclados con la gente del mundo. Y digo esto porque han permitido que una serie de cosas entren en sus vidas, aceptándolas como si fuesen cosas que agradan a Dios y se constituyen parte de ello como algo natural y normal en sus vidas. Estamos hablando de hijos de Dios. Cosas que no deberían ser normales y naturales se están convirtiendo en algo normal y natural. Ahora, yo no digo que todo es pecado. No quiero que usted malinterprete lo que estoy diciendo y que cada cosa que aparece nueva es mala. Es decir, las cosas que empiezan a surgir a través de la tecnología, las nuevas cosas que empiezan a aparecer, como si fuésemos en realidad o deberíamos de ser anticuados o pasados de moda, como algunos pueden decir, y rechazar estas cosas nuevas que están surgiendo. No estoy diciendo eso, porque todos sabemos que la ciencia ha aumentado, todos sabemos que con ello también ha aumentado la tecnología, todos sabemos que ha surgido lo que es el Internet, y prácticamente hay Internet en cada hogar, o por lo menos en cada individuo, porque tiene un móvil o un smartphone en sus manos, y con él
puede acceder a una serie de cosas. Es más, de aquí en adelante, todas las cosas vienen en base a ello, a través del internet, a través de las cosas que hoy en día están saliendo y se están utilizando. Y lo que no quiero decir, hermano, es que estas cosas implican un pecado. Y aunque todas estas cosas muchas veces se ha utilizado para que el pecado abunde en el mundo. Usted puede a través de internet, por ejemplo, ver cuántas cosas de pecado están fluyendo a través de las redes, pero también podemos nosotros hacer uso de ello para que el Evangelio sea predicado por todo el mundo y que la gracia de Dios sobreabunde en los corazones. Es decir, las cosas que hoy en día están surgiendo son cosas que aún como cristianos nosotros podríamos utilizar para que el Evangelio pueda ser extendido. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia aquí? Es que aquellos que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador vivan como hijos de luz. La diferencia que va a hacer que cada hijo de Dios pueda andar como un hijo de luz es que aún las cosas que están surgiendo hoy en día las pueda utilizar de tal manera que el Evangelio pueda ser extendido y que podamos darle la gloria a Dios. Así que vamos a hablar en primer lugar de entendiendo nuestra condición como hijos de Dios. Porque todos sabemos que como hijos de Dios hemos nacido de nuevo. Esto quiere decir que hemos nacido a una vida espiritual, hemos nacido en el Espíritu, por lo cual nuestra condición ha cambiado. Dice en 2 Corintios capítulo 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando estoy hablando de que nuestra condición ha cambiado, estoy hablando de que hemos nacido a una nueva vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida a través de Jesucristo y por eso hemos nacido de nuevo. Ahora, uno de los problemas que están existiendo o que existe hoy en día en el ámbito cristiano es no entender lo que esto significa. ¿Por qué? Porque algunos piensan que ya no importa lo que hagas, ya no importa lo que digas, ya no importa lo que pienses, ya Dios cambió tu conducción, es decir, que la obra de Cristo en aquella cruz cubrió toda multitud de pecados, lo que has hecho y lo que puedes hacer hasta ahora, lo que significa es que ya no hay pecado y puedes hacer todo lo que a ti te da la gana, y eso es un error. Ahora, otros, sin embargo, ni siquiera se plantean estas cosas, sino que viven según les dé el ánimo. Según cómo esté su ánimo, de esa manera reaccionan. Según cómo esté el ambiente, de esa manera reaccionan. Según su situación, su condición, su circunstancia, de esa manera reaccionarán. Y según su estado social. En otras palabras, ellos serán lo que se necesite ser en cada momento. Vuelvo a repetir, hermano, estoy hablando de hijos de Dios. Pero muchas veces hay cristianos que pueden actuar de esta manera según cómo vaya la situación, según cómo les venga la vida, moverse en esa situación para intentar pasar desapercibidos en ello y poder fluir en medio de toda la situación en la que está o la sociedad en la cual vive. Ahora, es un grave error pensar de esta manera o actuar de esta misma forma, porque así no estamos viviendo como verdaderos hijos de luz. Al contrario es, en nuestra vida, cada día deberíamos de vivir como hijos de luz. Lo que eso significa es que es una decisión personal en cada uno de nosotros, día tras día, que debemos de tomar, de vivir de una manera que a Dios le agrada, es decir, continuamente esforzándonos en vivir como verdaderos hijos de luz. Usted y yo hemos sido salvos, lo que significa que nos hemos constituido hijos de Dios, por lo cual no solo debemos constituirnos como hijos de Dios, sino que vivir como hijos de Dios. Este es el detalle. Ahora, tú decides cómo debes de vivir la vida. Tú decides cómo vas a vivir cada día. Tú decides cómo y qué vas a hacer en cada momento. Si quieres agradar a Dios, debes de vivir como hijo de luz. Si quieres agradar al mundo,
Vive como vive el mundo, pero eso va a traer serias consecuencias a tu vida. Tenemos libertad. Pablo mismo habló. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ella. Pablo mismo está diciendo, aunque puedo hacer y tengo la libertad de hacer cualquier cosa, yo entiendo que como hijo de Dios no debo dejar que eso domine mi vida, sino traerá consecuencias. Dios nos salvó, Dios nos compró, nos rescató de la condenación eterna para que vivamos en obediencia a Él, por lo cual, si antes hacíamos aquello que a Dios no le agradaba, significa que ya no debemos hacer aquellas cosas que a Dios no le agradaba. Pero también puede surgir esta situación de que hayan otras cosas que no hayamos podido experimentar antes de conocer a Dios, tampoco podemos hacer esas si son cosas que a Dios no le agradan. Tenemos que entender que aquello que a Dios no le agrada se constituye un pecado, se constituye algo que puede perjudicar a nuestra vida espiritual. No podemos hacerla, no podemos vivir en ello, ni podemos andar como los demás andan en ese sentido, porque somos hijos de luz. Esto es lo que tenemos que tener claro. La palabra de Dios dice claramente en Romanos y aún en Primera de Corintios que somos llamados a ser santos. Eso significa que somos separados, que hemos sido apartados por Dios, no de este mundo, sino de la forma, de la vida que nosotros vivíamos. Aún todavía seguimos en el mundo, aún todavía nos desarrollamos en medio del mundo y de las cosas que están en el mundo, pero hemos sido separados, hemos sido apartados por Dios para poder vivir por y para Él. Lo que esto significa es que debemos de vivir diciéndole no al pecado, dejando nuestra vida atrás, viviendo en santidad e integridad. Esto es lo que haría o lo que debe de hacer un hijo de Dios, un hijo de luz. Usted como hijo de Dios, por eso es un hijo de luz. Pero no se trata de un título más, se trata de que usted y yo andemos como hijos de luz. Hemos sido salvos, somos hijos de Dios, somos hijos de luz, pero aún todavía tenemos que andar como lo que somos, hijos de luz. No es un título nada más, no es un nombre nada más, sino es una vida, es un estilo de vida que ahora debemos de vivir continuamente. Y aquí es donde está la gran diferencia, que cada día todo lo que usted y yo hacemos, todo lo que usted y yo decimos y aún lo que pensamos demuestra cuál es nuestra forma de caminar. Lo que dice nuestra boca, lo que hacemos y aún lo que pensamos va a demostrar si como hijos de luz andamos como hijos de luz o no. Entonces aquí surgen dos preguntas. Una de ellas es, ¿eres tú ya un hijo de luz? En otras palabras, ¿ya has entregado tu vida a Cristo? Porque si no es así, tú puedes hacerlo en esta tarde. Después de este mensaje voy a guiarte en una oración para que tú te conviertas en un hijo de Dios, lo que significa en un hijo de luz, y dejar todo atrás, todas aquellas cosas que a Dios no le agradaban. Pero también está la segunda pregunta, y esto es para los cristianos, para los hijos de Dios. Si tú ya eres un hijo de Dios, ¿estás andando como un hijo de luz? Si echas de ver tu vida diaria, tu manera de actuar, tu manera de comportarte, las cosas que dices y las que haces, demuestra que estás en ese caminar como un hijo de luz. Porque si no es así, hermano, tenemos que solucionar el problema. Porque lo que Dios quiere es que usted y yo andemos como hijos de luz. No solamente que tengamos un título. La pregunta entonces es, ¿cómo es que anda un hijo de luz? Miren, nuestro texto es interesante. Versículo 1 al 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados,
y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es interesante lo que Pablo está diciendo en estas escrituras. Lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer es imitar a Dios. Y aún no solamente esto, sino aún nos manda a poder andar en amor. Es glorioso. Esto es simplemente ver la vida de Jesucristo, de lo que Dios hizo por cada uno de nosotros al mandar a su Hijo a morir en aquella cruz. Y esto es lo que cada uno de nosotros debemos entender, porque, por ejemplo, un padre puede quizás haber logrado en la vida algo, y tiene un hijo, puede tener ese hijo, puede esperar que ese hijo alcance aquello que él ha logrado, pero puede no llegar a alcanzarlo. Yo he visto a padres frustrados porque sus hijos no llegan a ser lo que ellos fueron. Gente que ha sido sobresaliente en algunas que otras cosas y sus hijos no sobresalían en ello. Ahora, yo recuerdo, por ejemplo, un detalle. Muchas veces mi padre me decía que le ayudara con el tema del coche para que yo aprendiera a hacer lo que él estaba haciendo. Él prácticamente es como un mecánico, aunque él nunca estudió mecánica, pero él vio cómo hacían los mecánicos ciertas cosas que hacían ellos y él lo aprendió viéndolo e imitando lo que hacían los mecánicos. Ahora es interesante esto, yo no lo hice, jamás quise hacer eso, siempre puse una excusa, voy a estudiar, voy a hacer aquí alguna que otra cosa. Y nunca aprendí porque no tuve el interés de querer aprender, no quise imitar a mi padre en ese sentido, por lo cual ahora, hace un tiempo atrás tenía el coche roto y me venía a la mente este pensamiento de decir, si hubiese yo aprendido, si hubiese yo simplemente prestado atención a lo que mi padre me estaba diciendo y hubiera hecho las cosas que él quería que hiciera, hoy no estuviera durante todo este tiempo sin coche. Esa es exactamente la situación. Aquí está el detalle, hermano. Si quieres andar como un hijo de luz, debes de imitar a Dios y para ello debes de saber quién es Él y lo que hizo por ti y por mí. Porque lo que necesitas es imitar a Dios, lo que Él hizo y aún lo que es Él y lo que aún Él hace. Recuerdo haberle contado esto al pastor William Borke. El pastor incluso me dijo, José María, no me digas que no has podido aprender mecánica teniendo un padre que podía haberte enseñado mecánica. Y yo tuve que agachar la cabeza y decirle, pastor, la verdad es que no. Y él me dijo claramente, y creo que nunca se me olvidará esas palabras, no te imaginas todo el dinero que podías haberte ahorrado si tan solamente tú hubieras aprendido lo que tu padre ya sabía. Hermano, ¿cuántas cosas podríamos nosotros ahorrarnos si tan solo nosotros aprendiéramos lo que nuestro Padre nos quiere enseñar? ¿Cuántas cosas nosotros evitaríamos? ¿Cuánto sufrimiento, cuántos problemas evitaríamos en nuestra vida si tan solo nosotros imitáramos a nuestro Padre? Decimos ser hijos de Dios, pero no solo lo digamos, hermano, sino que andemos como Él anduvo. Hagamos lo que Él hizo y para eso es interesante, hermano, ahí está la palabra de Dios y es glorioso el cómo podemos ver a través de la palabra de Dios que Él se ha dado a conocer a nosotros. Él ha puesto plasmada a través de la palabra de Dios aquellas cosas que demuestran lo que Él es y lo que Él hizo por usted y por mí y lo que Él quiere que usted y yo hagamos. Lo que significa es que si usted simplemente estudiara la palabra de Dios, usted adquiriera el conocimiento, si usted investigara, usted escudriñara las escrituras, usted pudiera saber quién es su Padre y qué es lo que su Padre quiere que haga para que usted pueda imitarlo. Es una manera de poder andar como hijos de luz. Esto es lo que necesitamos entender. Dice en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo.
oh hermano, usted puede ver la vida de Jesucristo. Es la vida que simplemente demuestra amor hacia su creación. Y por esta razón en nuestro texto, en el versículo 2, dice, andad en amor. Si usted quiere andar como un hijo de luz, usted tiene que andar como Jesucristo anduvo. Aún usted debe de pisar sus pisadas para poder hacer lo que Él quiere que hagamos. Aún en la carta de Pedro nos dice esto, en 1 de Pedro 2, 21 al 22, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. La palabra de Dios es clara y nos muestra cómo debemos de conducirnos, lo que significa que tú y yo ya no podemos hacer las cosas que hacíamos antes. Por eso las Escrituras dicen, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ya debemos despojarnos del viejo hombre, dejar de hacer las cosas que hacíamos antes para poder agradar a Dios y andar como Él anduvo. Pero ya no solamente eso, hermanos, sino que aún todavía, después de conocer a Cristo, han surgido cosas que quizás no habían anteriormente o usted no las probó. Mire, yo me salvé a los 8 años. Por lo cual, imagínate, desde que nací hasta los 8 años, qué cosas pude haber probado. Pero me salvé a los 8 años y aún llego hasta este tiempo. ¿Cuántos años he podido vivir? Y he podido ver que hay otras cosas que también podría haber hecho, que también son pecados, son cosas que a Dios no le agradan, pero aún esas cosas que no las viví antes, tampoco las puedo hacer si quiero agradar a Dios, porque debo de entender que hay cosas que los hijos de Dios no pueden hacer, no pueden decir, no pueden vivir. Aún nuestro texto dice el versículo 3 en adelante, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, ya no solamente lo que está, la lista que está hablando aquí, sino todas aquellas cosas que en realidad no edifican y no traen ningún beneficio a nuestra vida espiritual. Antes bien, manchan nuestra vida y desagradan a Dios. Ninguna de aquellas cosas podemos hacer porque debemos de andar como hijos de luz. No comprometer nuestras vidas y mucho menos contaminarnos con todos ellos. Aún las Escrituras en el versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aún lo que la palabra de Dios nos está hablando, de ser celoso de la sana doctrina, de mantenernos enfocados en lo que la palabra de Dios dice, para no desviarnos por ideologías y cosas que empiecen a surgir y que quieran desviarnos de lo que Dios quiere hacer de nosotros. Hay cosas que surgen y cada generación, cada tiempo empiezan a surgir cosas. Y tenemos que tener cuidado con esto. Ahora, entonces en ello surge una pregunta en esta situación. ¿Podremos hacer uso de las cosas que hay en el mundo? Me refiero a todas estas cosas que empiezan a surgir, empiezan a salir. ¿Sabe por qué le digo? Mire, por ejemplo, yo estoy utilizando esta guitarra. Escuché yo un comentario hace un tiempo atrás, y también lo leí, de que tener una batería en la iglesia es malo, es más, hasta puede llegar a ser satánico. Y eso me llamó mucho la atención, porque según lo que estaban explicando en los sonidos que da la batería, sin embargo, si pensáramos así, ¿cuántos tenemos batería en el compañerismo?
Me refiero a estas cosas, hermano, cosas que empiezan a surgir, cosas que empiezan a salir. ¿Realmente podemos hacer uso de ellas, de esas cosas que surgen? Sobre todo aquellas que son novedosas o actuales. Porque si queremos andar como hijos de luz, la pregunta es si podemos hacer uso de ellas o no. Porque claramente, hermano, yo no estoy de acuerdo con ese pensamiento del tema de la batería. De hecho, escuché otro pensamiento decir, si compras ropa de Stradivarius, estás fomentando el mal vestir, el escote y la ropa que insinúa, es decir, estás pegando por esa razón, por comprar en Stradivarius. Pero sin embargo veo a gente, o vi a la misma persona que decía eso, usar ropa de Calvin Klein. Y la pregunta es, ¿estamos entonces promoviendo a los homosexuales si usamos ropa de Calvin Klein? Tenemos que pensar en todas estas cosas. Por eso le hago la pregunta, hermano, si realmente podemos utilizar o hacer uso de las cosas que están surgiendo. Es claro, hermano, que hay cosas que surgen, el enemigo, como es el príncipe de este mundo, está utilizando las cosas para hacer daño, para poder desviar a la gente, para poder hacer que la gente aún se introduzca más en el pecado. Eso está claro, hermano, es verdad. Muchas de esas cosas están siendo un verdadero instrumento para que la gente siga perdiéndose. Pero hay cosas que pueden ser de gran utilidad para extender el reino de Dios, siempre y cuando lo hagamos andando en luz. Mire simplemente este tiempo, hermano. No esperábamos estar encerrados en nuestras casas. A través de este virus surgió, estamos encerrados en casa. Es fácil para nosotros los pastores poder simplemente decir, hasta que el gobierno no diga nada, está la iglesia cerrada, no hay culto, no hay nada, porque no utilizamos absolutamente nada de cosas novedosas que hoy en día están surgiendo. Sin embargo, no hemos hecho eso, sino que hemos utilizado, por ejemplo, redes sociales, el internet, para poder anunciarle el evangelio. Lo que quiero decirle, hermano, es que hay cosas que nosotros podemos utilizarlos para que el reino de Dios pueda ser extendido, siempre y cuando andemos en luz, andemos como hijos de luz, los utilicemos de la forma adecuada para aún seguir caminando como hijos de luz. Si somos movidos por el Espíritu Santo, podemos distinguir qué cosas pueden ser apropiadas para los hijos de Dios y qué cosas no. Hermano, por esas razones que tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Dice las Escrituras que Él nos guía a toda verdad, aún en esta generación. Él guió en las generaciones pasadas, Él guió a los cristianos de los primeros cristianos. Él va a guiar su vida también, hermano, porque es el mismo Espíritu que está en usted y en mí. Si vamos a agradar a Dios, debemos ver que aquello que vamos a hacer o aquello que vamos a decir, aquello que vamos a ver o a utilizar, hace que podamos imitar a Dios o no. Tenemos que tener claro esto. Ahora, aún las Escrituras nos mencionan esto. En 1 Corintios 9, 20 al 22, seguramente usted lo habrá leído. Dice, me he hecho a los judíos como judío. Esto es Pablo hablando. Para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Ahora, cuando Pablo dice esto, no se estaba refiriendo, hermano, ahora que tenemos nosotros la oportunidad de poder pecar para ganar a los pecadores. Porque mucha gente malinterpreta este texto al decir a los griegos, a los judíos, a los débiles, a los sin ley, como si estuviera sin ley, como si esto fuera una libertad para nosotros como cristianos de poder pecar. Total,
Es un pensamiento marxista el poder decir el fin justifica los medios. No es así. Pablo no está diciendo el fin justifica los medios. Si tú piensas salvar a una persona y puedes ponerte en la situación de esa misma persona para poder alcanzarlo. No es lo que Pablo está diciendo. Es como decir, si tú quieres alcanzar a un borracho, tienes que estar borracho para poder predicarle el evangelio. No es eso. O para poder ganar a alguien que está vendiendo su cuerpo. No es que Pablo te está diciendo, tienes libertad de vender tu cuerpo para poder ganar a esa persona que está vendiendo su cuerpo. Y mucha gente malinterpreta eso. No es lo que la palabra de Dios está diciendo, y está haciendo ciertas cosas que no agradan a Dios porque el fin justifica los medios, y es un error pensar en esto. Sin embargo, lo que Pablo está diciendo es que él está usando de sabiduría y del sentido común. Él está diciendo, si yo voy a predicar a los griegos, voy a usar de sabiduría, voy a buscar la estrategia de cómo llegar a los griegos, de cómo alcanzar a los griegos para Cristo, sin comprometer mi vida, sin manchar mi espíritu, sin poder manchar mi vida espiritual, aún siguiendo, andando como hijo de luz, pero buscando la estrategia adecuada, aún en sabiduría y en sentido común, hermano. A los judíos como a judíos, porque a los judíos había que hablarle de una manera distinta y había que presentarse quizá de una manera aún distinta. Lo que Pablo está diciendo, voy a usar de ciertas cosas que pueden ayudarme para que el evangelio pueda ser extendido, aún pensando y mirando bien de que yo continúe andando como un hijo de luz, no pecando o teniendo libertad para el pecado, como si el fin justificara los medios. Ahora es interesante, mira, leemos las Escrituras, es el tiempo de la generación en el cual Pablo estaba. Llevado a nuestro tiempo tenemos otra generación totalmente distinta, gente totalmente distinta y que utiliza cosas totalmente distintas. Es decir, vivimos una generación digital. Yo veo, por ejemplo, a mi niña. Es interesante cómo mi niña, que no tiene año y medio, cómo ella puede coger el móvil, ella sabe que es táctil y ella puede mover y puede, aún en lo que ella puede saber, buscar algunas cosas. Y muchas veces se divierte con Siri, ahí hablando, porque sabe a qué botón darle. Vivimos una generación digital, hermano. Ahora tenemos que entender esto. Y es una generación que utiliza la tecnología. Es una generación que tiene tecnología en sus manos. Es una generación que ha adquirido la tecnología. Por lo cual podemos hacer uso de estas herramientas para que Cristo sea glorificado. ¿No lo estamos haciendo ahora? Porque hemos venido a una condición o a una situación en la que por fuerza mayor hemos tenido que utilizar algunas herramientas de Internet. ¿Ahora son buenas, mañana serán malas? No, hermano. Podemos hacer uso de cosas que aún pueden existir en el mundo para que el evangelio pueda ser extendido. Pero siempre tenemos que tener esto en mente, hermano, que ello no comprometa nuestra vida espiritual. Porque cada uno de nosotros tenemos que seguir andando como hijos de luz. Aún las Escrituras dicen en 1 Tesalonicenses 5:5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y es claro, hermano, lo que dice estas palabras. Además, mirando acerca de cómo Pablo usa de la sabiduría y aún del sentido común, hermano, nosotros como cristianos tenemos el Espíritu Santo. Dios va a guiarnos a poder hacer las cosas de una manera correcta si nosotros dejamos que Dios trabaje en nuestra vida. Pero también existe el sentido común, hermano. Y el sentido común nos dice que hay ciertas estrategias que nosotros podemos utilizar para poder
avanzar en el Evangelio, sin comprometer nuestra vida espiritual. Pero ahora sí está claro, hermano, como decía las Escrituras, de todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ella. Lo que sí tenemos que entender, hermano, que como hijos de Dios, como hijos de luz, que debemos andar en la luz, no podemos dejar que ciertas cosas que podemos quizás usar para la obra del Señor, para que el Evangelio sea predicado, se conviertan en algo que puedan dominar nuestra vida y quiten nuestro tiempo para buscar de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para poder agradar a Dios. Las Escrituras en Tesalonicenses dice que como hijos de luz somos hijos del día. Ahora, por sentido común, hermano, podemos entender que aún en el mundo es diferente el ambiente del día que el ambiente de la noche. Y esto más quiero hablar a los jóvenes a través de este mensaje, porque sobre todo en este tiempo, pero ya no solamente este tiempo, sino que la mayoría de los jóvenes están muy enfocados en este tipo de cosas, estas nuevas tecnologías que todos tenemos. El problema es que aún pasa el tiempo y hasta muy tarde de la noche todavía pueden seguir conectados y pueden estar observando y mirando eso en su soledad. Y esto es peligroso, porque por sentido común, hermanos, tenemos que entender que a partir de las 12 de la noche ya las cosas empiezan a torcerse. Es más, el mundo espiritual, hermano, se mueve mucho más fuerte de noche. Los demonios trabajan aún más de noche. Usted puede ver, las discotecas no están en el día. Usted no ha ido a una discoteca a las 7 de la mañana. No, usted sale quizá, o está andando por la calle. Bueno, usted, perdón por decir usted, sino que la gente que vive en el mundo sale, o sea, vuelve de regreso por esas horas, por la madrugada. Pero en la noche empieza. En la noche es donde se mueven todas estas cosas. En la noche es donde existen todo ese tipo de cosas en la cual hay una gran libertad para el pecado. Nosotros como hijos de luz, ya no solamente porque podamos entender la palabra de Dios y no va a encontrar usted en las Escrituras que pueda decir Dios, duerme, como hijo de Dios, duerme toda la noche y no salgas a la calle. No está diciendo eso, pero por sentido común, hermano, entendemos que como hijos de luz, si queremos andar en luz, ya las cosas de la noche, ¿qué sentido tienen? Hay un gran problema en cada uno de nosotros si no entendemos que en la noche se ha hecho para dormir, la noche está para que usted y yo podamos descansar y seamos fructíferos por la mañana. Cuando un joven está desvelándose en la noche, al siguiente día no va a poder orar. Estará durmiendo por la mañana. Ir a la iglesia a orar, imposible. Entonces, si vamos a andar en la luz, descansemos, porque la noche hay pocas cosas que hacer. La mayoría de ellas es simplemente pecado, por lo cual trabajemos en el día, esforcémonos en las cosas del día, andemos como hijos de luz. Es simplemente por sentido común. ¿Qué puede ser un cristiano por las madrugadas, por las noches, dando vueltas por la calle? No tiene sentido. Pero aún así puede decir, pastor, yo no estoy dando vueltas por la calle, yo estoy acostado en mi cama con el móvil. Se ha comprobado, hermano, que las cosas que no nos atrevemos a poder decir en el día, las decimos por la noche. En esa soledad, en esa oscuridad en la que estamos. Si usted quiere andar como un hijo de luz, hágalo aún en una situación como esta, por sentido común, hermano,
Yo quiero agradar a Dios. Yo no quiero ser tentado ni buscar más tentaciones aún de las que ya tengo. Corte caminos, evite situaciones que son necesarias para poder andar como hijos de luz. Necesitamos andar como hijos de luz. Porque debemos agradar a Dios, debemos agradar a aquel que nos compró, nos perdonó, nos lavó, nos limpió. No solo que hayamos sido salvos un día, sino que día tras día usted y yo decidamos vivir como verdaderos hijos de luz que somos. Le animo, y aún a los jóvenes, les animo en esta noche a poder vivir y andar como hijos de luz. Imita a Dios, imita al Señor Jesucristo, imita, haz lo que Él hizo. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoraré. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Ahí donde estás, ¿por qué no inclinas tu rostro y le puedes decir al Señor, si quizás tú no conoces del Señor, no has entregado tu vida a Cristo, ¿por qué no le dices en esta noche, Señor, necesito de ti, Padre, reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, reconozco que mis pecados, Señor, me han alejado de ti, pero hoy necesito acercarme a ti, Dios. Perdóname, estoy arrepentido por todo lo que he hecho, Dios. Límpiame, lávame con tu sangre, Dios, y sé mi Señor y Salvador. Haz de mi vida, Dios, el instrumento útil en tus manos, Padre. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y aún también quiero recordarle a cada hermano, vivamos como hijos de luz. Aún las Escrituras nos hablan más sabiendo que Cristo viene pronto. Cristo está cerca, hermano, por lo cual tenemos que caminar como Él anduvo, no perder de vista lo que Él hizo, imitar lo que Él hizo para poder agradarle, para poder servirle. Recuerde, el domingo estamos una vez más a las 11 de la mañana y a las 6:30 de la tarde. Que Dios se le bendiga y que tenga una buena semana en su vida.